¿Qué tal, amigas y amigos? Soy Peperucho y me da mucho gusto que sigan estas cápsulas. Oye, Peperucho, qué padre. Creo que me estás robando mis cápsulas, ¿no? Ya me cachó, ni modo. Ay, Peperucho, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Ay, gracias por el cariñito. ¿Cómo estás? Bien, padre. Qué bueno que estás bien, padre. ¿Te gusta que sigamos platicando algo de mis experiencias? Claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, Peperucho. Hoy te voy a contar de cómo en una ciudad griega me desvestí. Delante de todos mis compañeros de colegio me desvestí. ¡Wow! Esto va a estar interesante, ¿verdad? Pero fue para tomarle una fotografía muy especial, pero ya les estaré platicando de esto. Así que, por ahora, ¿dónde te vas? Al cajón. ¿Qué tal, amigas y amigos? Pues ya Peperucho les dio la bienvenida. Yo les agradezco que tengan interés en seguir escuchando, viendo estas pláticas. Y digo escuchando porque ya van varias personas que me dicen, padre, como no tiene muchas imágenes, claro, tiene algunas para enriquecer el video, pero como es más audio, como usted platica sabroso, pues lo voy escuchando mientras estoy barriendo, lavando los trastes, etcétera. Y bueno, eso me da mucho gusto porque de alguna manera es permitir que yo les haga compañía. Recuerden que tengo lamentablemente un paladar en este momento y de repente no puedo hablar totalmente bien como quisiera, pero bueno, un poco de paciencia. En el video anterior en el que hablé de las religiosas, de Besanzón, cómo nos recibieron, de las religiosas del Colegio Mexicano, cómo nos atendieron, pues tengo que resaltar el valor del servicio. Porque tanto las religiosas de Besanzón como las de Nevers, como las mexicanas, tenían un espíritu de servicio increíble y claro que eso es importante porque eso como que fermenta la masa, como dice Cristo en el Evangelio, y hace que uno como sacerdote también crezca en su deseo de servir. ¿Para qué ir a estudiar a Roma si uno no va a regresar a servir? ¿Para qué llenarse de conocimiento, como dice San Pablo, si no vamos a poner eso al servicio del amor? Y otro lugar donde aprendí yo también el servicio, la acogida, como lo aprendí en Alemania, donde nos recibieron familias alemanas protestantes o católicas, etcétera. También algo semejante me pasó en una población muy cercana a París y muy cercanísima más todavía a Versalles. Ustedes saben que Versalles es uno de los palacios más importantes a nivel mundial, con todas aquellas características del barroco. Un lugar que mucha gente visita cuando visita París porque estaría más o menos a unos 40 minutos de París. Y de repente, en el Colegio Mexicano, recibimos una invitación para ir a suplir a un sacerdote, pero ya no en Italia como me había pasado en Milán, donde más o menos habla uno ya el italiano y va uno a confesar o algo así. No, acá era una invitación para ir a suplir durante un mes más o menos a un sacerdote de Rambouillet, población cercana a París. Pero en ese lugar se habla francés y este sacerdote iba a tomar vacaciones durante todo ese mes y iba a dejar la parroquia totalmente a los sacerdotes que aceptaran el compromiso. Evidentemente está claro que al ir vamos a recibir hospedaje, pues vamos a estar viviendo en la parroquia, vamos a tener los alimentos y vamos a tener la oportunidad de salir a conocer, porque en realidad en este lugar, que era una capilla, digamos, en una población no tan grande, una población pequeña, no había tanta actividad pastoral. Lo que más había, curiosamente, era misas de difuntos. Ah, caray. Una experiencia fuerte porque en una población donde cada semana había casi un difunto, que nos indica que era una población de gente mayor, a la cual, pues,
le faltaba este germen de la juventud y de la infancia en las misas. Entonces, claro, cuando moría una persona, era la característica de esta población, se tocaban las campanas a duelo, se llevaba el cuerpo a la iglesia para la misa y después, porque no están muy acostumbrados a velación, se llevaba inmediatamente al cementerio. Así que por lo menos 2 veces a la semana teníamos nosotros que tocar con un aparatito especial las campanas en el campanario indicando que alguien había fallecido. Y el domingo pues teníamos una misa ordinaria, normal, donde, como repito, faltaba mucho joven y faltaban niños, lo que indica que en muchas poblaciones de Europa, lamentablemente, la juventud y la infancia se han ido retirando por 2 razones. Primero, porque no existen. Muchas familias en Europa, de las parejas nuevas y todo, ya no quieren tener hijos. Y por otra parte, porque los jóvenes que van siendo muy críticos no siempre quieren estar en grupos religiosos y menos cuando en la iglesia se les habla en una forma anticuada y no respondiendo a sus necesidades. Así que era un reto importante y bueno, el padre Mario, del cual ya les hablé en algún momento, un gran amigo y compañero en esa época, pues decidimos aceptar el reto y fuimos a aquel lugar. Pero esto fue unos 6 meses antes, porque todo se tiene que arreglar con anticipación y entonces, bueno, el padre Mario, que ya llevaba 2 años en Europa estudiando, ya le maliciaba al francés y yo de francés, nada. Entonces, entendiendo que podía utilizar mi gusto por el arte con el aprendizaje del francés, me inscribí en la Embajada de Francia ante la Santa Sede en Roma, donde daban cursos de arte en francés. Y entonces yo dije, pues voy a matar 2 pájaros de un tiro, y de esta manera estuve yendo a clases de francés para que cuando llegara esta oportunidad del verano, de cuando cerraban el Colegio Mexicano a donde íbamos a ir, pues ir a esta ciudad de Rambouillet y estar como párrocos, tanto el padre Mario como yo. Pero esta ciudad de Rambouillet tenía además 2 iglesias, la parroquia y una capilla. Entonces, aunque llegamos a vivir a la parroquia, entonces el domingo al padre Mario le tocaba la parroquia y a mí tocaba la capilla un domingo y el siguiente domingo intercambiábamos. Y bueno, evidentemente aquí lo importante era la homilía dominical, que la tenía que escribir muy bien para más o menos leerle, porque improvisar en francés estaba muy complicado y de repente habré dicho alguna palabra que no era la correcta y la gente se reía y bueno, eso hacía que fuéramos admitidos de una manera agradable, porque los franceses no admiten tan fácilmente a las personas, pero siendo sacerdotes, siendo mexicanos, y luego al término de la misa yo tocaba la guitarra y hacía un grupito a la salida de la iglesia cantando, en fin, canciones mexicanas. Fue una experiencia bonita. Y también, por otra parte, porque entre semana pedían la misa, pero sin homilía. Mucha gente mayor quería la misa, pero la pura misa sin homilía para continuar sus ocupaciones. Y había un grupo de unos cuantos jóvenes, ya no tanto, que tenían, digamos, participación en lo que se conocía o se conoce todavía como movimientos del Espíritu Santo. Este grupo de unas 20 personas no más se reunían, estudiaban la Biblia, cantaban y nos pedían de repente alguna asesoría una vez a la semana. Y durante el demás tiempo de la semana, pues teníamos la oportunidad, teníamos un coche que habíamos comprado en Roma, una carcachita, pero con esa nos trasladábamos a París y ahí ir conociendo un poquito de esta ciudad que evidentemente para mí fue maravillosa. Había escuchado hablar de la Torre Eiffel, del Museo del Louvre, de las Tullerías, del Museo de las Obras donde están Van Gogh, Renoir, etc. Y bueno, pues
todas estas cosas le van abriendo a uno la cultura, pero no solamente eso, sino también el gusto por ciertas cosas refinadas, el gusto por observar, por ejemplo, cómo en esa ciudad hay tanta armonía en las viviendas exteriormente, es decir, una urbanización donde no cada quien construye como se le pega la gana, sino hay un ordenamiento que permite que las calles, los faroles, las alcantarillas, las casas, los anuncios de los comercios, etcétera, tengan una unidad, y esto evidentemente hace que París siga siendo hasta el día de hoy una de las ciudades más importantes del mundo. Y por supuesto, la gran experiencia, estar en Notre Dame, esta catedral que conserva la corona de espinas de Cristo que el rey San Luis, rey de Francia, llevó a París y se conserva todavía ahí y se exhibe particularmente los viernes de la Semana Santa, de la Cuaresma, perdón, y cuando no es Cuaresma se puede exhibir en un museo que está pegado a la sacristía de la catedral, juntamente con algunas otras cosas de suma importancia. Y ahí en Notre Dame también me llamó mucho la atención que había una capilla con muchas veladoras más que las demás. Solamente la escultura de Notre Dame, Nuestra Señora en francés, tenía tantas veladoras, y esta otra. ¿Y para quién era esta capilla? Para la Virgen de Guadalupe. Un lugar que también tiene una historia triste, porque en este lugar lamentablemente se suicidó la hija del arquitecto que construyó el Ángel de la Independencia. Cuestiones de amor, un suicidio hace que una catedral quede totalmente, digamos, perdiendo su consagración, porque alguien se ha quitado la vida internamente y por lo tanto no se puede volver a celebrar misa en ese lugar hasta que no se vuelva a hacer una consagración del lugar. Que por cierto, esta capilla con la Virgen de Guadalupe no sufrió ningún daño en el reciente incendio que tuvo la Basílica de Notre Dame. Bien, pasando esta parte interesante de Rambouillet, que me interesa era hablar sobre todo del servicio, de la acogida, porque la comunidad finalmente nos recibió muy bien, con mucho cariño, el sacerdote también se portó muy bien. Pudimos conocer también algo de la comida francesa, porque mucha gente llegaba, oiga padres, pues preparé algo de esto, aquí les traje algo de estofado, ay padre, preparé unas trufas, aquí les traigo esto, y también nos llevaban vinos franceses, algunos vinos de la casa que se toman muy ligeramente, pero otros ya, caray, ¿esto qué es? Pues es un Beaujolais Nouveau. Caray, ¿y eso qué es? Pues es un vino de determinada época del año que se tiene que tomar así, casi recién hecho, en fin. Bueno, aprende uno también de este tipo de cosas. Pero otra cosa que les quería comentar, y es la que precisamente este peperucho les estaba diciendo, es que en una ocasión, pues sí, me tuve que desvestir, pero por puro gusto, y fíjense en qué circunstancias. En el colegio mexicano, una vez al mes, a veces era esto posible, no siempre, había un camión en el que se llevaba a todos los estudiantes al centro de la ciudad de Roma para que ahí cada quien fuera a su universidad, pero una vez al mes se proponía hacer un paseo para conocer algo fuera de Roma. Por ejemplo, ir a Asís, o por ejemplo, ir a Subiaco, donde comenzó San Benito Abad su pensamiento de hacer comunidades religiosas, o ir a Nápoles, en fin, lugares cercanos para poder regresar el mismo día, nunca pernoctar, sino regresar el mismo día domingo. Y en una ocasión, de las primeras veces, resulta que fuimos a Montecassino. Montecassino, al sur de Roma, es el lugar donde San Benito, el primer monje de Europa, el que origina la comunidad benedictina,
y el que hace que Europa se llene de cultura, porque en sus conventos la gente sabía leer y escribir y copiaban libros. Por lo tanto, gracias a que hicieron muchas copias de libros antiguos, se conservaron. Pero también, como trabajaban la tierra, porque su norma es ora et labora, trabaja y haz oración, durante gran parte del día se la pasaban trabajando. Ciertamente algunos copiando libros, otros haciendo pinturas, otros haciendo textiles, pero otros también en el campo. Y en el campo no nada más sembrando y cultivando, sino también estudiando las plantas y de las plantas sacando medicamentos, sacando amaretos, sacando muchas cosas más. Y por eso San Benito es el patrón de toda Europa por la cultura tan importante que dejó. Montecassino es su primera abadía importante que fue creciendo y creciendo y se convirtió en un lugar increíble de cultura, de arte, y que lamentablemente durante la Guerra Mundial fue bombardeado. ¿Por qué? Porque como era un lugar que tenía tantas habitaciones y tantos servicios, ahí se resguardaron los alemanes durante la Guerra Mundial y bueno, tuvieron que llegar los que estaban en contra de los alemanes y bombardearon el lugar y afortunadamente después de mucho tiempo se pudo restaurar y se puede visitar nuevamente. Pero otra cosa muy importante que visitamos en esa ocasión, y yo estaba maravillado por eso, era una ciudad griega. Ay, padre, pues usted estaba en Italia. ¿A poco viajó desde Roma hasta Grecia en un solo domingo? No. Lo que pasa es que recuerden que los griegos fueron conquistando a través de la cultura, a través del teatro, de la medicina y de muchas cosas más, distintas ciudades en Italia. Entonces, en Italia encontramos, por ejemplo, en Sicilia, un espacio de 3 kilómetros donde hay una gran cantidad de templos y de elementos griegos. De hecho, de las pinturas más antiguas que se han encontrado griegas, ahí están. Pero resulta que también en la parte cercana a Nápoles, ellos hicieron una ciudad. La ciudad se la dedicaron a el dios Poseidón y le pusieron Paestum. Y en esta ciudad hay 2 grandes templos que se conservan todavía hasta la actualidad. No son tan enormes como el Partenón, no son de un mármol pentasílico, creo que se llama así, tan blanco como el del Partenón, pero son ruinas griegas, 2 templos y unas tumbas además. Y cuando me dijeron, vamos a visitar este lugar griego, desde el Colegio Mexicano yo dije, yo me quiero tomar una fotografía como griego para cuando dé mis clases más adelante. Y resulta que me llevé una sábana. Ah, pues qué fácil, los templos ahí, me voy a quitar simplemente la camisa, lo que lleve ahí, y me voy a poner la sábana, me quito también el pantalón, me lo arremango, me quito los calcetines y así descalzo frente al templo vestido de griego. Ah, pero yo no contaba esto. Era primavera. Ah, pues primavera será un maravilloso clima. Todo mundo pensaba esto cuando hicimos nuestro viaje y como en ese tiempo pues no existía tanta cuestión de que en el teléfono uno sabe cómo va a estar el clima, todo mundo se fue preparado para un día de primavera, para un día de calorcito. ¿Y qué creen? Llegamos a Montecassino, que fue lo que visitamos primero, y sí, un calor más o menos agradable, pero no tanto. Pero ya de Montecassino hacia Roma en el regreso, ya después del mediodía, después de la comida, ¿qué creen? Iba el autobús por la carretera, por la autoestrada, y de repente empezó a nevar. Sí, tiempo de primavera, inicio de primavera, y empezó a nevar. No una nevada tan fuerte, pero sí empezó a caer nieve, se empezó a llenar de blanquito el piso de la carretera, etc. Y llegamos a Paestum.
Y resulta que en Paestum incluso algunos ya no quisieron bajar del camión porque el frío había aumentado bastante. Y algunos dijeron, no, yo no me quiero enfermar, y por lo tanto se quedaron en el autobús. Otros dijeron, pues vamos a conocer, aunque sea rápido, y nos volvemos a regresar. ¿Y qué creen? Bueno, llegamos a las ruinas y pues yo dije, yo me voy a tomar la fotografía. Acomodé el lugar y todo el mundo, estás loco, ¿cómo te vas a quitar? Dije, me la voy a quitar rápido, te doy rápido la cámara para que lo más pronto que puedas, me voy a quitar esto rápido, me pongo la sombra y así lo hice. Lo más rápido que puse, me quité lo que llevaba. Yo sí llevaba un suéter ligerito porque generalmente soy muy friolento. Y entonces me quité rápido eso. Los calcetines sí no me los pude quitar, los zapatos sí, pero los calcetines no, porque estaba helada la piedra del templo donde me tomé la fotografía. Y claro, yo no solamente la persona que me iba a tomar la foto, sino todos los compañeros que se bajaron estaban tomando fotos como diciendo, vamos a tener un recuerdo de este loco. Pero bueno, me quedé con ese recuerdo. Aquí hay algunas fotografías que les estoy mostrando de ese momento, pero fíjense que después de estas fotografías mi sábana se hizo famosa. ¿Por qué? Porque en lo que íbamos continuando recorriendo la zona arqueológica, pues muchos empezaron a sentir frío. Y entonces dijeron, ay padre, préstame tantito tu sábana para cubrirme. Y se cubría uno un poquito con la sábana, ya que se había calentado, se la prestaba al otro, y se la prestaba al otro, y se la prestaba al otro. Y mi sábana sirvió para que algunos se quitaran el frío durante esta visita rápida a la ciudad de Paestum. Interesante, ¿verdad? Bueno, y quiero terminar este video con otra parte importante de Roma antes de regresar a México. Les he prometido que les voy a hablar de esto, pero San Pedro. San Pedro para mí fue, desde que lo vi, un lugar increíble, porque no se imaginan estar frente a la plaza de San Pedro, el tamaño de la plaza, las columnas que hizo Bernini, no sé, pero son como de 20 metros, no recuerdo, ahorita ya les pondré el tamaño exacto, pero no solamente esta columnata, sino la forma en la que está, que él quiso que fuera como los brazos de San Pedro recibiendo a la gente, y sí, cuando llega uno siente que esta columnata, este grupo de columnas, lo están recibiendo en la plaza, y en la parte de cada columna arriba un santo o una santa para indicar que los santos y las santas son como columnas de la iglesia. Y qué interesante esta parte, pero ir cruzando de repente esta plaza y encontrar de frente la basílica, impresionante. Pero más impresionante cuando de repente uno se entera que esta basílica no es la original, sino que esta basílica se construyó apenas el tiempo del Renacimiento y que hubo antes una basílica anterior que duró más de 1000 años. Más de 1000 años, una basílica construida por Constantino, exactamente donde fue martirizado San Pedro. Porque a San Pedro lo llevaron a martirizar a un lugar que era un circo, un lugar que servía para carreras de caballos, que era lo que más les gustaba a los romanos. De hecho, los romanos estaban contentos y tenían pan y circo. Y Calígula y Nerón, sabiendo que al pueblo lo tenían tranquilito de esta manera, entonces mandaron construir afuera de la ciudad, hagan de cuenta, es la ciudad de Roma, aquí está el río Tíber, fuera de la ciudad, en una pequeña colina, ahí construyeron ese circo. Toda esa zona del Vaticano era abandonada todo el tiempo y solamente cuando había carreras de caballos iba la gente a ese lugar. Y se le llamaba Vaticano porque en ese lugar había un pequeño templito donde la gente iba a recibir un oráculo, una adivinanza, un vaticinio de lo que le iba a pasar o de lo que le estaba pasando, si su esposo le estaba siendo infiel, si iba a regresar bien de la guerra, en fin.
cosas de este tipo, y de ahí le vino el nombre a la colina de vaticinio Vaticana. Pues en ese lugar fue precisamente San Pedro llevado en tiempo de la persecución de Nerón y ahí murió. De hecho, fíjense qué curioso, el obelisco que se encuentra en la plaza de San Pedro fue un obelisco, una aguja en piedra, que los romanos trajeron de Egipto cuando fueron conquistando ciudades de Egipto. Todos los obeliscos europeos, reales, egipcios, fueron llevados por los romanos a estos lugares, con excepción también de Napoleón, que se llevó un obelisco a la Plaza de la Concorde en Francia. Pero Roma está llena de obeliscos que se llevaron como trofeos de sus conquistas de Egipto. Y precisamente ese obelisco, Nerón y Calígula pusieron ese obelisco en el centro del circo, donde se martirizó a San Pedro. ¿Qué pasó después de que martirizaron a San Pedro? Lo enterraron a un lado del circo, porque a un lado del circo había un lugar para tumbas. Claro, como mucha gente moría en las competencias y también mucha gente sufrió la persecución y el martirio, había un cementerio ahí cerca. Y por lo tanto, en ese lugar fue enterrado San Pedro bajo tierra, porque los romanos tenían formas de enterrar, bueno, no de enterrar, sino de colocar a sus muertos, sus cenizas, etcétera, sobre la tierra o bajo tierra. Y concretamente cuando era bajo tierra le llamaban catacumbas, porque bajo tierra habían distintos pasillos, distintos patios, vamos a llamar así, internos, donde iban colocando a la gente, y así fue sepultado San Pedro en un grupo de tumbas que, si lo tuviera que describir, sería como un pasillo largo, donde había tumbas por acá, caminito por acá, por acá. Y también porque en Roma estaba prohibido enterrar dentro de la ciudad a los muertos, y por lo tanto todos los cementerios estaban fuera de la ciudad. Y es algo maravilloso visitar las catacumbas de Roma, que son los cementerios que están fuera de la ciudad, donde eran sepultados, pues especialmente los que no pedían ser cremados, porque los romanos casi siempre eran cremados todos y se conservaba su ceniza en una urna muy pequeñita. Pero los que creían que era importante dejar el cuerpo sin quemar, ¿quiénes eran? Los egipcios, porque para un egipcio vivir en el más allá significaba que tenía que momificar su cuerpo, no quemarlo. Los judíos tampoco aceptaban la cremación, y los cristianos, que esperaban que la resurrección viniera pronto. Entonces, por lo tanto, no eran cremados, sino sepultados, y por lo tanto, estas catacumbas, como otras, estaban llenas de cuerpos, no solamente de cenizas. ¿Qué pasó con ese cementerio? Fíjense que la colina estaba un poquito elevada. Cuando Constantino se hizo cristiano en el siglo IV, quiso rendirle homenaje al Papa de su tiempo y también a San Pedro. Entonces, ¿qué mandó a hacer Constantino? Mandó que la parte de la colina del Vaticano fuera aplanada. ¿Para qué? Para que el lugar donde estaba la tumba de San Pedro pudiera ser el centro, la parte más importante de una basílica, de una iglesia que él iba a construir. La tumba de San Pedro iba a quedar aquí abajo, y aquí en la parte superior iba a quedar el altar donde se iba a celebrar la misa, especialmente el día de la fiesta de San Pedro, porque durante todo el año aquella basílica estaba casi vacía, nadie iba, pero solamente para la fiesta de San Pedro iba la gente a este lugar. En ese tiempo, ni idea de que el Papa fuera a vivir en aquel lugar, ni idea. Para que el Papa fuera a vivir en aquel lugar, tuvieron que pasar más de 1000 años. Pero bueno, entonces Constantino, ¿qué hace? Aplana toda aquella parte
y deja una cimentación para que se construya la basílica. ¿Qué pasó cuando Constantino hizo esto? ¿Dónde quedaron las tumbas? La de Pedro. Pero además todas las demás que estaban junto a las de él quedaron bajo la basílica de Constantino, que como ya les dije, duró desde el siglo IV hasta el tiempo del Renacimiento. 1500, 1600 empieza la idea y se va levantando esta basílica que todos conocemos. ¿Qué le pasó a la antigua? Ya había tenido muchos daños por algunos sismos no tan fuertes, pero ya había tenido muchos daños y el Papa Julio II, el que le pide a Miguel Ángel que pinte la Capilla Sixtina, este Papa va a decir una basílica nueva. Pero ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, si está la antigua, vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces la Basílica de San Pedro, esta es la antigua, y vamos a empezar la nueva de atrás, y vamos tirando, hasta que finalmente tiremos todo porque ya está la nueva. Así es que como se construyó de esta manera San Pedro. Y actualmente, ¿dónde está la tumba de San Pedro? Exactamente, también el Papa Julio II dijo, quiero que la nueva basílica tenga el altar donde está abajo la tumba de San Pedro. Entonces, quien visita actualmente la Basílica de San Pedro resulta que puede visitar algo como un pastel en capas. Hagan de cuenta, este es el piso de la nueva basílica. Aquí es donde celebra el Papa. Pero debajo de esta nueva basílica hay ya no la antigua basílica, pero sí la parte baja de la antigua basílica, el piso de la antigua basílica aquí, que es donde están enterrados los papas. Aquí es donde estuvo enterrado Juan Pablo II, Pablo VI, Juan Pablo I, etc. Toda esta parte de aquí que se le conoce como la parte de la Basílica de Constantino tiene muchas tumbas de papas y también evidentemente están capillas dedicadas a algunas cosas como la capilla de la Virgen de Guadalupe. Aquí están. Y precisamente cuando uno como turista, como peregrino quiere visitar la tumba de San Pedro, entra a la basílica, visita por aquí arriba la Piedad, toda esta parte bonita donde celebra el Papa. Hay como una parte abierta donde de aquí uno puede ver hacia abajo la tumba de San Pedro. Pero la tumba de San Pedro estaría en este nivel. La parte, digamos, más visible estaría en este nivel subterráneo que puede todo mundo visitar. Hay unas escaleritas a los lados del altar del Papa por donde baja uno a esta parte subterránea, pero hay otra forma de visitar todavía más a fondo las catacumbas del Vaticano. Eso sí, no cualquiera. Se necesita un permiso especial, se hace un grupo especial, se le pide al Vaticano y bajan las personas en grupos de unos 20, 30, con una persona arqueóloga, y entonces sí, ya no está uno nada más en este nivel normal, no está uno en el nivel de la Basílica Paleocristiana, de las tumbas de los papas, sino está uno hasta mero abajo, donde entra uno, hagan de cuenta, a la Roma antigua. Porque al llegar a ese lugar, uno ve que las tumbas de aquel tiempo eran embellecidas con mosaicos, con pinturas, cosas increíbles que hacen que uno se sienta de repente, viajé al tiempo de San Pedro y de repente estar ahí todavía más cerca del muro que está custodiando la tumba de San Pedro. Imagínense qué maravilla. Estar allí en Roma y poder tener esta experiencia es realmente increíble. ¿Cuántos millones de personas desde aquellos tiempos antiguos llegaron a la tumba de San Pedro antes de que se construyera la primera basílica? 300 años visitando aquel lugar, especialmente el día de su fiesta, después visitando la antigua basílica y después visitando la nueva. Es una experiencia. Y lo que les quería decir es que estando en Roma,
Yo también, en mi aniversario sacerdotal, ¿qué es lo que hacía? Pedía permiso para celebrar la Santa Misa ahí, junto a la tumba de San Pedro. Y en esta fotografía que están viendo, estoy yo celebrando la Santa Misa, está el Padre Mario como diácono, ayudándome, y detrás de mí, ¿qué está? Exactamente la tumba de San Pedro. ¿Se imaginan qué alegría estar celebrando mi aniversario en ese lugar? Ciertamente no es como actualmente donde uno celebra su aniversario con mucha gente en la parroquia y con muchas cosas de festejo a lo mejor. No, pero estar ahí, en ese lugar, es increíble. Claro, hay que pedir la misa con anticipación y en el horario que se puede bajar, que es de las 6 de la mañana hasta las 8 de la mañana, porque después ya empieza la visita turística y esta parte queda cerrada. Pues era algo que les quería compartir para decirles lo que significó para mí cuando tuve que regresar a México, ir por última vez a esa Basílica de San Pedro y decir cuántas veces estuve aquí acompañando al Papa Juan Pablo II. No sé si voy a regresar. Sí pude regresar más adelante con el tiempo y el Papa Francisco me regaló un solideo en una procesión. Ahora, monseñor, en este viaje usted pensó de alguna forma darle un regalo, ¿verdad?, al Papa, pero resultó que usted fue el sorprendido. Ahí lo estamos viendo en la pantalla. Efectivamente, fíjense que cuando fui a Roma a hacerme la sotana, porque hay una sotana especial que solamente pueden hacer donde visten al Papa, cuando llegué y me estaban tomando las medidas, vi este solideo que lo ponen en el mostrador para que toda la gente sepa que ahí visten al Papa. A mí se me ocurrió preguntar si podía comprarlo y me dijeron, nadie nos ha preguntado esto, lo tenemos solamente como referencia, pero dije, si yo veo al Papa me gustaría regalárselo. Me lo vendieron, con un poco de problemas, pero me lo vendieron. Y el día que fui a la audiencia, curiosamente lo llevé y el Papa salió en el vehículo, como se puede ver ahí, sin el solideo. Lo podemos ver ahí. Yo le grité, te regalo el solideo, y el Papa lo recibió con mucho cariño, se lo puso en la cabeza, como acabamos de ver, y me lo regresó. Perdón, monseñor. Aquí puedes tocarlo, claro. Permiso. Yo soy católico y para mí es algo realmente significativo tener el solideo que bendijo el Papa. Claro, él lo tuvo puesto en su cabeza. Imagínate que esto está sobre la cabeza de quien es la cabeza de la Iglesia. Si el Papa en algún momento llega a ser santo, esto se convierte en una reliquia importante. ¿Le dijo algo en ese momento cuando se lo devolvió? Sí, evidentemente me dijo, con cariño para ustedes, ¿no? Ay, yo creo maravilla. que esta es una bendición, y sobre todo entender que tenemos a un Papa tan fresco, porque si se fijan, después de que se detuvo, aprovecharon algunas personas para acercarle a los niños, y el Papa sin ningún problema levantó a 2, 3, 4 niños que se acercaron, y después continuó su recorrido ante 300,000 personas. Hay que recordar que la Basílica tiene este espacio, la explanada. Monseñor, estamos hablando de la humildad del Papa, pero también tenemos que hablar de la humildad de Monseñor, que está allí mezclado con todos los feligreses frente a la columnata de Bernini en el Vaticano para establecer contacto con el Santo Padre. Sí, mira, yo creo que cuando uno va a Roma no tienes que ir solamente como jerarca o algo, sino llegar con la gente. Yo iba también acompañado de un grupo de personas que acompañábamos a todos los obispos de México, porque en este momento el Papa tiene un encuentro con todos los obispos de México para enterarse cómo está la situación en el país. Así que estaban 2 cardenales y cerca de 100 obispos. También tuve otro momento importante, pero esa vez cuando ya tenía que regresar a México y estar frente a la basílica con las columnas, con todo aquello, habiendo subido a la cúpula también muchas veces, pues evidentemente, como en toda pérdida, porque es una pérdida dejar un lugar donde he estado viviendo unos 4 años, pues sí, lágrimas. Y yo realmente sí abracé una columna, porque cuando uno va a dejar un lugar, dicen que hay que despedirse de él y agradecer. Yo abracé una columna, la besé con mucho cariño. También en San Pedro me arrodillé ante la tumba de San Pedro, besé el lugar
y pedí por todos los papas que ha habido en la historia, por su eterno descanso y por los que van a venir, porque la oración siempre se puede aplicar para el pasado, para el presente o para el futuro. Y bueno, finalmente deja uno esa ciudad haciendo esa visita y otra visita también que no es tan religiosa, pero pues es como de cariño, la Fuente de Trevi. Fíjense, la Fuente de Trevi, hagan de cuenta, esta es la universidad donde yo estudié, la Universidad Gregoriana, y a unos cuantos pasos, que les diré, a unos 50 metros, cuando mucho, estaba la Fuente de Trevi. De tal manera que cuando no me daba tiempo de regresar al colegio para comer, compraba unos paninis o me llevaba unas tortas del colegio. ¿Y a dónde creen que me las lleva a comer? Ahí, a la Fuente de Trevi, ahí me sentaba, me comía mi tortita mientras escuchaba el ruido de la fuente, que es agua constantemente nueva, ¿eh? No crean que es un motor que está, no, es agua corriente que se puede beber incluso, y es un lugar maravilloso donde mucha gente va a tomarse la fotografía mientras se come un gelato, un helado que en Roma son, wow, increíbles los helados. Pues bien, aunque estuve muchas veces en aquella fuente, ir por última vez a ese lugar, ponerme de espaldas y lanzar la monedita hacia atrás, pues era el deseo de regresar seguramente a Roma en algún momento, porque esta tradición no crean que es tan vieja. Comenzó a partir de una película, creo que se llama Tres monedas en la fuente o algo así, si no me equivoco. No es tan antigua la tradición, pero actualmente se ha hecho tan popular que hay horas en las que apenas uno puede caminar. Y ahora, pues las cosas cambiaron porque ya ni siquiera está abierta totalmente, sino desde la parte de lejitos sí se puede ver. Pero si quiere uno sentarse exactamente en la fuente para lanzar la moneda, le cobran a uno 2 euros y hay que hacer una fila. Mucha gente antes hacía trampa y decía, me voy a las 3 de la mañana cuando no hay mucha gente para mi foto, y les salían unas fotos increíbles, pero pues ahora las cosas han cambiado. Ahí me senté, lancé mi monedita y ya, en la última pasellata por Roma, por el Coliseo, antes de tomar el camino hacia el aeropuerto, y ahí termina la historia de Roma. Una experiencia realmente maravillosa que yo agradezco, porque así como las religiosas prestan un servicio, como nos acogieron en tantos lugares también, Roma es una ciudad muy acogedora. Actualmente hay muchos pickpockets, muchos carteristas que no asaltan, pero tienen unos dedos tan sutiles que le roban a uno la cartera en el autobús o en los grupitos donde hay mucha gente. Los turistas están viendo, tomando fotografías, y mientras tienen la bolsa por aquí atrás, llegan y les abrieron y les robaron. Por eso, si algún día van a Roma, la bolsa nunca atrás ni la mochila, siempre aquí adelante, que siempre cuidada, porque también llegan algunos gitanos y le enseñan a uno un mapa, mire, quién sabe qué, y mientras está uno viendo por acá el mapa, la otra mano de la persona está por acá, bolseándolo a uno, y esto hay que tener mucho cuidado. Pero no es toda Roma, es solamente alguna parte, y si uno va bien cuidado, con el pasaporte bien amarrado con seguro, la cartera bien amarrada también, etc., no hay ningún problema. Y bueno, arrivederci Roma y benvenuto Messico. Tendría que llegar a México, ¿y qué va a pasar con mi vida? ¿A dónde me iba a mandar el cardenal? Ni siquiera me imaginaba lo que estaba por comenzar en mi vida. Nunca le había hecho de albañil ni de arquitecto, y bueno, la vida nos va llevando y hay que hacer las cosas que la vida nos van pidiendo. Llega el momento de despedirnos, Peperucho. ¿Estás dormido? ¿Qué dormido ni qué nada? Esto está muy interesante, padre. ¿Cuántas cosas, verdad? Y lo más importante, ¿qué es? Pues me parece que lo más importante es ver la vida,
ver la vida siempre con sabiduría, con deseos de aprender y entender que las personas y los lugares nos ayudan a comprender más cosas y agradecer tanto su cariño. Porque finalmente también las ciudades han sido construidas por gente urbanista, gente que se preocupa porque haya lugares bonitos, etc. Aprendamos a cuidar nuestras ciudades, a mantenerlas limpias, para que la gente que nos visite también diga, qué bonito es México. Así es. ¿Y qué les voy a contar en la próxima vez? Eso de que se convirtió en albañil. Bueno, ya veremos si sí, si no. Amigas, amigos, hasta la próxima y muchas gracias por seguirme. Y algo muy importante, pónganle like, no solamente a este video, sino a todos los videos míos que vean. Porque el ponerle like a un video hace que YouTube vea que son videos vistos por la gente y los recomiende a otras personas. A los que no me conocen, YouTube se los va a recomendar si le ponen like. Si ustedes simplemente los ven, no va a pasar nada y no me van a estar ayudando a difundir estos videos. Pónganles like, por favor, y si pueden, reenvíenles el enlace a sus amigos, a sus conocidos, para que esto pueda convertirse en una gran ayuda para mí. Que Dios les bendiga y hasta la próxima confesión o desmemoria.